De todas maneras, y yo les quiero dar a conocer un estudio, mírense lo que sale acá. ¿Qué dice? Miren, es un estudio que revela a nivel mundial de qué enfermedades se mueren los chilenos. Vienen las últimas noticias y dice que desde 1990 hasta el 2016 han aumentado los decesos por trastornos neurológicos y han bajado los fallecimientos por cirrosis. Claro, la diferencia en cómo ha ido cambiando en nuestro país. Y mira, desde el 90, de que nos morimos los chilenos, el 90 la principal causa, y vámonos, los voy a invitar a que nos traslademos al wall ahí. En la portada de día, Mari Lund. Exactamente. Y mira, dice, en el 90 las afecciones cardiovasculares era la causa número 1 y en el 2016 sigue siendo las afecciones cardiovasculares la principal causa de muerte de los chilenos. La segunda, el cáncer, sigue siendo el cáncer. Y aquí pueden ver ustedes en el 90, aquí ya cambia un poquitito porque la tercera eran infecciones estomacales y otro, y ahora diabetes, por ejemplo. Claro. La diabetes subió un puesto, digamos. Claro. Subió un puesto porque era el cuarto en el 90 y ahora son los trastornos neurológicos que subieron bastante. Y eso yo creo que tiene que ver, no soy doctora ni experta, pero me da la sensación, no sé qué piensan ustedes, que tiene mucho que ver con el estrés que existe hoy día, con las cargas laborales, que tiene mucho más que ver con que uno puede tener daños neurológicos. Claro que sí, estamos con ese nivel de estrés. Y me llama mucho la atención lo que pasa con las enfermedades respiratorias crónicas, que el 90 estaba en el 9º lugar y ahora subió al 5º. Claro, exactamente. Bueno, también la calidad del aire que que el siglo ha empeorado cada vez. Exactamente. Y sí, lo que yo les decía es que aquí hemos evolucionado porque la cirrosis estaba en el 5º lugar. Y esto puede tener que ver con que estaremos tomando menos los chilenos. No, de acuerdo a las empinando cifras, menos el codo. De acuerdo a las cifras que hay de estudios, no. ¿No? Probablemente los efectos o los tratamientos son distintos, pero en términos de cifras de consumo de alcohol en nuestro país, seguimos dentro de los top 10 a nivel mundial. Mira, ahí están los accidentes de tránsito, igual bajaron un poco, que también es alentador. Bajó del 10 al 11. Está pegadito, pero igual es importante porque significa que también las campañas están generando un cierto efecto en la población. Pero ojo, el uso de muchos fármacos también puede producir la cirrosis, también dicen en alguna parte. Claro, sí, es verdad. Exacto. Hay distintos tipos de cirrosis. Exacto. Ahora, lo que me llama mucho la atención, lo alto, porque yo no sé, bueno, antes no se hablaba mucho y era un tema bastante tabú, pero los suicidios, qué alta la tasa era, porque estaba en el 6º lugar en el año 90 y uno hubiera pensado, y yo pensé que era muchísimo menos, y incluso bajó un poquito. Ahora está en el 7º. Octavo. Pero En el sigue octavo. siendo preocupante Sí, no es menor. que esté dentro de las 10 por lo menos. Ahora, Muy preocupante. eso es hombres y mujeres de todas las edades. Si uno va a el tramo entre 15 y 19 años, que son los jóvenes, las muertes por suicidio son prácticamente una de las principales causas, o sea, está dentro de los primeros lugares. Si eso lo lleváramos solamente ese pequeño grupo. Adolescentes. De hecho, a nivel mundial o dentro de los países de la OCDE, estamos dentro de los 3 primeros que tienen mayor tasa de suicidio en jóvenes y adolescentes, que es un tema, por supuesto, que también tiene que ver con la salud mental y que nos preocupa muchísimo, o debiera preocuparnos muchísimo en el país. Bueno, ahí entran los trastornos neurológicos de los que Da la sensación de que de pronto como que ahí en esa área precisamente de la salud mental, como que no sé, lo voy a decir. Está descuidada, por decirlo de alguna forma. Como que falta ponerle más tinca ahí en los colegios, establecimientos educacionales, precisamente por la edad. De partida, digámoslo, que una enfermedad mental es carísima. Claro. Sí, por Es supuesto. muy cara y están subdiagnosticadas. O sea, hay un problema de diagnóstico, hay un problema de cobertura, hay un problema de el acceso a los tratamientos a nivel público y a nivel privado, donde a nivel privado obviamente requiere un nivel de recursos gigantescos. Entonces es un gran problema que hay en nuestro país el tema de la salud Y los mental. tratamientos son carísimos. Lo que sale ir a un psicólogo, Un psiquiatra, el valor es carísimo. altísimo. Y la gente no le da la importancia que tiene, porque dicen, no, pero ay, ¿por qué? Todavía hay gente que es poco moderna en ese sentido y dicen, no, pero ¿cómo? Si eso es para gente que no, que Para no el lo loco, necesita, para el loco, claro, claro, yo no estoy loco. Perdón, pero yo voy al psicólogo una vez a la semana y hay que desembolsar entre 40 y 50 lucas la hora, y la ISAPRES te devuelven entre 6 y
15.000 pesos. Mira. O sea, más o menos... Con tope de cobertura al año, además. Además hay tope de citas, por ejemplo. No, y si nos vamos a la salud pública, que es una cosa un poco más compleja, porque ahí tienes que tener, de acuerdo a la capacidad que tiene cada una de las comunas en el país, las municipalidades también entregan apoyos psicológicos, pero también es súper poco lo que hay en cuanto a capacidad de atención a público. Entonces, ahí se hace aún más complejo, porque si no tienes los recursos económicos, como en la salud privada, tienes que armarte de paciencia y claramente esa ayuda probablemente no va a llegar a tiempo o va a traer mayor complicación o mayor agravamiento de la salud. Otra que es muy preocupante, creo yo, porque entiendo que es la principal causa de muerte en jóvenes, son los accidentes de tránsito que siguen estando muy altos. En el 90, en el 10º lugar, y aquí baja, pero muy poco, está prácticamente igual. Accidentes de tránsito que también yo creo que aquí faltan campañas de prevención, porque entiendo, Andrea, yo no sé, creo que esa es la causa principal de muerte en jóvenes. Exactamente. Es un tema que todavía está pendiente en términos de que todavía hay mucho que hacer. Se están haciendo campañas, hay distintas organizaciones que trabajan en el tema, pero sabemos que ahí hay un problema que es gravísimo, porque son además... son muertes que se podrían evitar, a diferencia quizás de otras enfermedades, donde lamentablemente no hay mucho que hacer. En el caso de las muertes por accidentes de tránsito son absolutamente evitables. Y lo mismo con otro punto que me llama la atención. 1990 en el número 14 VIH. Claro. Sí. 2016, o sea, imagínate el tiempo que ha pasado, el nivel de tecnología que hay en los tratamientos. Y subió un lugar. Y eso tiene que ver con algo que hemos hablado aquí anteriormente. Es que se perdió el miedo al VIH. Exacto. Se perdió la percepción de riesgo que existe en relación al virus, porque justamente como se sabe que ya no necesariamente va a causar la muerte, si es que se accede a los tratamientos, entonces ha habido un relajo y eso ha preocupado demasiado a las autoridades de salud, a quienes trabajan en el tema, y es por eso que el esfuerzo que se está haciendo es visibilizarlo, decir nuevamente, este es un tema preocupante, hay que cuidarse, hay que tomar métodos de prevención, porque es absolutamente evitable. Oye, y además ahí da más rabia aún porque hubo un periodo que prácticamente no se hicieron campañas de VIH, y ahí fue una responsabilidad enorme de parte del Estado también. Vista gorda, definitivamente, como no tomarlo en cuenta. Porque se relajó el tema, ¿no? Pensamos que ya no era un problema país. Bueno, a diferencia del resto del mundo, donde las cifras de VIH bajan, en Chile suben. Oye, otra que me llama pero poderosamente la atención, estaba en el año 90, en el 3er lugar, infecciones estomacales y otro, y ahora está en el 6º lugar, las infecciones estomacales, porque uno dice, pero ¿quién se muere de dolor de guata? Porque uno lo ve de los países que son extremadamente pobres, como Haití, por ejemplo, que la primera causa de muerte es el cólera. Pero en nuestro país, cuando ya estamos en el 2017, uno pensaría que esas estadísticas son mucho más bajas. Sí, llama la atención. Bueno, pero acá está la contaminación cruzada también, que fue y ha sido tema en el último tiempo. Doctora Carolina Herrera, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo está María Luisa? ¿Cómo están los demás? ¿Qué tal? Sorprendidos, doctora, con estas estadísticas. Yo no me sorprendo en absoluto. ¿En serio? ¿Por qué? Porque nosotros le hemos perdido el miedo a Dios en el sentido siguiente. Ustedes entenderán que las afecciones cardiovasculares dependen, por ejemplo, del tabaquismo. Chile tiene 42% de tabaquismo en su población. Tenemos en octavo básico 25% de tabaquismo en los escolares, que están en octavo básico. 50% de tabaquismo en los escolares de cuarto medio. Los médicos fuman en el mismo porcentaje que la población general. Es decir, hemos perdido el miedo a los factores de riesgo que condicionan que estas enfermedades cardiovasculares sean las que más matan. Bueno, y de hecho está relacionado con eso también el tema de la obesidad que hay en el país. Absolutamente. Claro, ¿no? La diabetes tiene absoluta, responsabilidad en esto. Los diabéticos en un tercio van a fallecer de enfermedades, cardiovasculares. Esto es súper interesante, porque cuando uno ve a una persona gordita circular por la vida, digamos, uno dice, bueno, tal vez tiene una guatita nomás. Es un gozador. Sí. Resulta que la grasa del cuerpo humano, la grasa es un órgano vivo, y cuando la persona engorda, o sea, fácil, si alguien mide 1,60 m y pesa 80 kilos, que no es infrecuente en nuestra población, esa grasa que tiene de más es un órgano que produce inflamación. Y al producir inflamación produce daño del endotelio, o sea, se dañan los vasos sanguíneos por dentro, y eso
es lo que favorece la trombosis y las enfermedades cardiovasculares. Doctora, por eso nos sorprende que sea así. ¿Y por qué es especialmente preocupante la grasa en el abdomen? Porque se mide el perímetro abdominal, finalmente. Al parecer eso es especialmente riesgoso. Es especialmente riesgoso y las últimas investigaciones han dicho que más aún, no solo es la grasa abdominal, sino que es la grasa del propio órgano. Por ejemplo, la grasa del hilio renal, o sea, de la zona por donde entra la arteria, el ven, el nervio, el riñón, es lo que deteriora a la función del riñón. La grasa del pericardio es lo que deteriora el corazón de los diabéticos. O sea, se está investigando en el sentido que esa grasa que uno tiene y que se concentra en el abdomen es la que daña directamente a las vísceras. Eso, doctora, llama harto la atención también porque viene precisamente en la portada de las últimas noticias y dice: Chile pasó de la desnutrición a la sobrenutrición típico del primer mundo. Exacto, nosotros nos enfermamos de enfermedades tercermundistas, pero nos estamos muriendo de enfermedades del primer mundo, que son justamente las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Y ahí cuando usted decía, doctora, las cifras muy alarmantes de los niños, cómo fumaban en octavo básico, me imagino que ahí tiene que ver con afecciones también cardiovasculares y respiratorias crónicas. Absolutamente. De hecho, las enfermedades respiratorias subieron también, estaban en el 9º lugar en el año 90 y ahora están en el quinto lugar. Sí. Pero entendamos, esto no es que la gente se muere solo de bronquitis crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El cáncer en Chile se ha duplicado en los últimos 20 años. Cuando yo estudié medicina hace largos 30 años atrás, el cáncer tenía un capítulo en el libro principal de medicina en el que estudiábamos. El cáncer en general. El cáncer en general. Yeah. Y ahora son tomos específicos por cada órgano y cada pero qué malo también, porque en el fondo se nos ha, ¿cierto? Esta epidemia del cáncer está delante de nosotros y no hemos sido capaces de verla y pararla. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud tolerante, porque las mamás fuman adentro de un auto gigante que cuesta 50 millones de pesos con 6 airbags, pensando en que tienen que proteger a su hijo de un choque y van fumando con las ventanas arriba. O hablando por teléfono. O hablando por teléfono, pero eso va significando rápidamente que los niños van inhalando el humo. El tabaco es una adicción y por lo tanto el cerebro de los niños, de los padres que fuman, ya es un cerebro adicto. Como fumador pasivo. Desde esa edad. Pero por supuesto, te explico, Cristian, cuando uno inhala una aspiración de cigarrillo, en 9 segundos, en lo que uno prende el cigarrillo y hace la primera piteada, se estimulan las neuronas de una zona del cerebro que se llama el núcleo accumbens y se descarga dopamina. La dopamina produce placer. Y por lo tanto uno dice, ¿sí? Claro. Bueno, eso mismo exactamente le pasa al cerebro del que está al lado tuyo. Tu esposa, pero por supuesto si es la misma sustancia que impacta en el cerebro de todos nosotros. Gracias a eso fue que en Chile nosotros logramos que se aprobara la ley antitabaco, porque se probó que en el fondo cuando tú fumas delante de las demás personas no es un daño para ti, es un daño para todos. Fumar pasivo, digamos. Pero un niño puede llegar a la adultez ya siendo adicto al tabaco, por ejemplo. Cristian, no necesita llegar a la adultez, ya es adicto el de infancia. Por ver a los papás fumar. No es por ver, por inhalar en el humo, la sustancia. Pero si está al aire libre. Bueno, es que ahí entran otras consideraciones, María Luisa, porque resulta que cuando tú tienes 3 años y tu mamá está fumando con tu hermanito que tiene 1 y lo mece en el coche, esa conducta queda instantáneamente validada como una conducta protectora, adorable. Bueno, es normal. Es normal. Sí. Ahora estabas recién diciendo que en octavo básico la tasa de niños que fuman es impresionante, es impactante. 25%. Y yo ahora me estoy acordando que cuando era chica mi profesor de inglés fumaba en la sala. Eso se daba mucho. Antes se fumaba en los hospitales. O sea, yo pasé visita con un profesor al que todos adoramos porque fumaba pipa delante de los pacientes. Yo tuve profesores en la escuela de medicina que nos hacían clase de cáncer pulmonar fumando en la sala, cosa que ahora es absolutamente inaceptable. Han cambiado las condiciones, pero de todas maneras se mantiene el problema. O sea, se ha restringido los lugares donde los fumadores pueden fumar, pero el problema continúa siendo gravísimo y cada vez comienza antes el consumo de tabaco a los niños. Ahora, lo que aquí es importante es que si nosotros juntamos cuáles son los factores que condicionan la mortalidad de los chilenos para las afecciones cardiovasculares, el cáncer
la diabetes, incluso los trastornos neurológicos y la enfermedad respiratoria, el tabaco aparece en todas, pero también la obesidad. Claro. Y cada una de ellas va, ¿cierto?, promoviendo a los otros. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la demencia de Alzheimer va a tener más incidencia en diabetes descompensada que en una persona que no lo sea. Los viejitos que tienen Alzheimer y diabetes hacen muchas más veces hipoglicemia, o sea, les baja el azúcar porque a veces se toman 2 veces la misma pastilla para bajar el azúcar. Claro. ¿Cierto? Y eso aumenta el riesgo. Entonces, estos son cosas que nosotros podríamos hacer algo por ello. Como que una cosa lleva a la otra. Sí, así es, doctora, y usted decía del cáncer, que antes cuando usted estudió medicina existía un tomo, y que ahora hay, pero uno por cada parte del cuerpo. Duplicado, de hecho. Por cada órgano. Impresionante la estadística. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ha sido tan así? Porque tenemos primero más exposición a factores de riesgo. De hecho, el 42% de población fumadora es escandaloso. En Estados Unidos el porcentaje de fumadores es 18%. La obesidad en Chile, tenemos los niños en primero básico más obesos de la región. Entonces, si tú juntas esas cosas, te das cuenta que tenemos muchos años para ir desarrollando la enfermedad y como se ha aumentado la expectativa de vida, entonces tenemos muchos años más para que esa enfermedad se exprese. Doctora, pero sabemos que el cáncer es un problema a nivel mundial, pero que cada país tiene sus respectivos problemas con distintos tipos de cáncer. Sin duda. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cuáles son los cánceres que más muerte generan en nuestro país? Tenemos cáncer gástrico, cáncer de vesícula, cáncer pulmonar, que es muy importante. Hay el cigarro. Por supuesto, pero en los otros también. El tabaco tiene incidencia en todos los cánceres. El cáncer de la vejiga, que tú podrías decir, ¿qué tiene que ver la vejiga con el tabaco? Resulta que ahí se concentran los metabolitos al ser excretados. En esto es una especie de sensación que tiene la gente y que ¿cómo tanto tiempo hicimos esto tan mal? Bueno, pero ahora tenemos los argumentos científicos para decidir qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Por supuesto, y ahí a tomar conciencia, como usted dice, doctora. Muchas gracias, y ahí a dejar sobre todo el cigarro, uno de los grandes consejos. Y bajar de peso.